Avanzamos en este ADN hoy con esta noticia que ha remecido no solo el ambiente político en las últimas horas y que terminó con la salida de Manuel Monsalve, investigado, según confirmó la Fiscalía, por una investigación por presunta violación a una funcionaria de la Subsecretaría del Interior. Inmediatamente el gobierno tuvo que rearmar el puesto, dejó a Luis Cordero, el exministro de Justicia, en ese lugar, y en el oficialismo acusan una decisión tardía del gobierno porque confirmó la ministra del Interior que ella personalmente y el presidente se enteraron el martes pasado de esta denuncia. La Fiscalía ya ha encabezado las primeras diligencias, como la incautación del celular de Manuel Monsalve, y el Tribunal Supremo de su partido, el Partido Socialista, le suspendió la militancia. Paulina García, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que, Paula, Mauricio, es quizás uno de los momentos más difíciles del gobierno durante este último tiempo, este remesón político que algunos decían ayer era solo comparable con lo que fue la salida de quien fuera exministra del Interior. Recuerden ustedes, Isquia Siches. Todo esto luego de que ayer mismo se desatara esta bomba, esta denuncia en contra de Manuel Monsalve por el presunto delito de una violación, una denuncia que sabemos que interpuso una mujer que actualmente está con licencia médica, pero que trabaja en la Subsecretaría del Interior, es decir, en el mismo Palacio de la Moneda, según también ayer confirmó la propia ministra del Interior. Según los trascendidos, esta denuncia se trata por hechos que habrían ocurrido el 22 de septiembre después de una comida en un restaurante peruano, donde, como tú decías, Paula, ayer ya se realizaron las primeras pericias, se perició el celular de Manuel Monsalve, también personal de la Policía de Investigaciones fue hasta ese lugar, este restaurante Ajiseco, ubicado en la calle Maquíver, donde la denuncia se apunta que esta mujer señala que se habrían tomado al menos 3 pisco sour y que en el tercer trago, después de esta ingesta de alcohol, ella no recordaba bien, pero que al otro día de esta comida en este restaurante peruano, ella habría despertado en el hotel en el cual se quedaba el ahora ex subsecretario Manuel Monsalve aquí en Santiago, que tiene residencia además en Viña del Mar y parte de su familia está y vive en la región del Biobío, pero que él, cuando se queda acá, se quedaba en un hotel y ahí despertó esta mujer denunciante y finalmente ahí constató la situación de la cual ella finalmente puso la denuncia de una presunta violación. Posteriormente a este hecho, ella acudió a la Policía de Investigaciones a interponer esta denuncia y eso fue entonces lo que ayer se le consultó al subsecretario Manuel Monsalve y él negó finalmente que él haya incurrido en algún tipo de delito, pero también, recordemos, aprovechó de presentar su renuncia. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno en primer lugar, pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario del Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Bueno, ustedes escuchaban ahí una voz que apenas mantenía el ex subsecretario Monsalve ahí entera, porque de alguna manera se hizo evidente y audible su conmoción interna para rendir cuenta ahí e informar y anunciar su renuncia. El punto es que de todos modos estuvo estos días ejerciendo sus funciones, incluso hasta ayer mismo, mientras ya se conocía públicamente la denuncia, primero por una publicación del diario La Segunda, a mediodía, y él seguía en una reunión, o entraba recién a una reunión en la sede del Congreso en Santiago para discutir el presupuesto de la subsecretaría en 2025. O sea, estuvo en eso hasta antes de partir a la Moneda con la ministra del Interior. Claro, y eso ya era público, ya estaba confirmado por el fiscal regional metropolitano norte, Armendáriz. Y en estos días mantuvo ejerciendo sus funciones pese a esa incompatibilidad que el mismo Monsalve reconoce que existía y que hacía imposible que siguiera en el ejercicio de su cargo. Bueno, y ahí es donde está el cuestionamiento que ha habido de inmediato desde la oposición, en principio, Paulina, al gobierno por el manejo, por cómo se abordó este problema.
Ya escuchábamos en general el anuncio que se hizo por parte de la ministra Carolina Toá, o más que el anuncio, el relato que hizo de cuándo se enteró el gobierno, cuándo se enteró ella, el martes en la tarde, informó de inmediato al presidente, el presidente se reunió en la noche con Monsalve, pero pasaron 2 días hasta que se concreta la renuncia. Casi 48 horas. Entonces, ¿cómo fue esto? ¿Qué más pistas hay de cuán antes se supo, cómo se manejó, por qué se demoró, Paulina? ¿Qué pasó en esa trastienda al final, no? Sí, la verdad es que, bueno, ayer estábamos finalmente, cuando Paula comenta que el ex subsecretario estaba justamente en la comisión mixta de presupuesto aquí en el ex Congreso Nacional en Santiago, esto estalla, él estaba exponiendo ahí y finalmente llamaba mucho la atención que primero que nada no terminara luego esa sesión para que se fuera a La Moneda y diera una declaración. Bueno, pasadas las 2 de la tarde, él llegó ayer al Palacio de la Moneda con la ministra del Interior, todo por supuesto por Morán de 80, no por la entrada habitual que él hace en el patio de los Cañones. Eso ya daba luces un poco de que esto no estaba bien y de que él no quería exponerse a los medios de comunicación. Algo había ahí. Después de esta reunión, pasadas las 2:30 de la tarde, sale el equipo del ahora ex subsecretario, que ahora por cierto también ya dejó sus funciones en La Moneda, avisarnos que iba a dar una declaración el ahora ex subsecretario. Montan un podio, habla Manuel Monsalve y después de eso empiezan a generarse las dudas de cuándo La Moneda se había enterado de esta situación, considerando que Manuel Monsalve no quiso responder preguntas de la prensa y ahí estábamos todos pendientes de que si podíamos hacerle alguna consulta más. Ahí Manuel Monsalve, como dice Mauricio, con un rostro bastante afectado, considerando también que ahí en su declaración él dice que esto podría tener implicancias en su familia, que él tuvo que ir a la región del Biobío a rendir cuentas de por qué finalmente estaba conociéndose esto de salir con una subalterna, digamos, en ese minuto a comer en un restaurante peruano y por qué se desató todo lo que sabemos. Finalmente, cómo se enteró La Moneda lo ratificó después de esta declaración que dio Manuel Monsalve, fue la ministra del Interior, la que tuvo que salir cerquita a las 4 de la tarde a nombrar al sucesor de Manuel Monsalve, que era hasta ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, pero que ahora se convirtió en subsecretario del Interior, algo también poco habitual, y ahí la ministra del Interior comenta que ella fue la primera que se enteró el día martes por la tarde. El día martes por la tarde ya se entera de esta situación, se la comenta de inmediato el mismo martes al presidente Gabriel Boric. El presidente Gabriel Boric tiene una reunión con Manuel Monsalve en el Palacio de la Moneda. Ahí deciden como ejecutivo darle un par de días al ahora ex subsecretario para que viajara a la región del Biobío a hablar esta situación con su familia. Y ahí entonces los cuestionamientos apuntan a por qué se da este tipo de privilegios, por qué le dan horas a Manuel Monsalve para que fuera a hablar esto con su familia cuando este caso y este tratamiento no se hace con el resto de las personas. Y ahí la oposición apuntaba que hay una especie de encubrimiento en contra, de La Moneda a Manuel Monsalve por darle estos días para que fuera a hablar con su familia. Vamos a escuchar a la ministra del Interior que habla respecto a este tema. La primera información sobre esto la recibí yo en la tarde del día martes. Se la informé inmediatamente al presidente, que se reunió con el subsecretario Monsalve durante la noche porque él se encontraba en el Congreso en este momento. En ese instante se decidió que lo primero que había que hacer es que él viajara a su casa donde está su familia en la región del Biobío para informarles de la situación, para volverse a reunir el día de hoy, terminada la presentación del presupuesto, a definir el curso de acción. Y en el transcurso de esas horas es que el subsecretario definió esta renuncia que se ha dado a conocer. Bueno, también, por supuesto, hubo varias reacciones políticas en el mundo político. Quizás la más dura vino del Partido Socialista, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, quien una vez que se fueron conociendo los hechos, ahí el Partido Socialista sacó una declaración incipiente al mediodía, digamos, del día de ayer, señalando que aquí finalmente, parafraseando un poco ese comunicado, era un poco el caiga quien caiga, en el sentido de que si es que se comprobara algún delito o alguna situación irregular a Manuel Monsalve, finalmente se iban a tomar las medidas correspondientes, que acá no había ningún privilegio con ningún tipo de militante. Y bueno, y en la tarde de ayer la presidenta del Partido Socialista fue entrevistada por nosotros por la prueba de ADN y
ayer mismo, mientras estaban al aire con la entrevista en el programa, ella dice ahí que el Tribunal Supremo del partido había decidido hace instantes suspender la militancia de Manuel Monsalve del Partido Socialista a raíz de los hechos que se fueron conociendo. Recordemos que en un minuto se habló de abuso sexual, delito que se fue configurando con mayores antecedentes, y ayer mismo entonces se habló de que esto podría ser una presunta violación. Y esos fueron los antecedentes que se analizaron ayer en el Tribunal Supremo. Vamos a escuchar lo que dijo Paulina Bodanovich al respecto. Él está con la convicción de continuar trabajando en el gobierno, entendiendo que su labor era importante para el desarrollo de toda la agenda de seguridad. Por lo tanto, él no tenía una convicción en orden a dejar el gobierno y asumir una candidatura. Sí era interés del partido en ese sentido que lo hiciera. La verdad es que en un escenario de investigación, evidentemente, no sería posible aquello, y además ahora en este momento me están informando que el Tribunal Supremo ha decidido suspender la calidad de militante, los derechos de militante de Manuel Monsalve. Claro, lo de ayer, un golpe al corazón del Partido Socialista, eso no cabe ninguna duda, uno de sus militantes más destacados al interior del propio gobierno, Manuel Monsalve. Ahí Paulina Bodanovich descarta que haya tenido proyección parlamentaria, pero siempre sonó como una carrera senatorial y para eso tenía que renunciar en los próximos días, a mediados de noviembre. Ahora, eso es lo político, Paulina, que vamos a seguir tocando, pero algo hemos dicho también de los detalles que entregó el fiscal Armendáriz, que en estricto rigor no entregó detalles, él lo que se encarga es de confirmar la investigación que está a su cargo. Sí, solo confirma esta investigación que está a su cargo. Se le pregunta en un minuto si se va a citar como imputado a Manuel Monsalve, esto una vez que se conoció la noticia incipientemente, cuando nadie tenía muchos detalles. Se sabía de una denuncia, que era de una funcionaria subalterna del ahora ex subsecretario, pero ahí el fiscal Javier Armendáriz confirmó efectivamente que él está llevando a cargo, que ya se han hecho algunas diligencias, pero no quiso entregar muchos detalles. Sobre todo a pesar de que ayer mismo en la tarde se conoció de que además de esta comida en un restaurante peruano, habría habido otro encuentro en el Costanera Center, donde había ido Manuel Monsalve con esta denunciante, con esta mujer denunciante. Ahí ella le habría pedido que lo acompañara a comprar cigarros, él habría ido y finalmente se habría generado ahí otra situación que la denunciante lo sumó a la carpeta investigativa. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el fiscal Javier Armendáriz. Se trata de una investigación que está en curso, con diligencias ya cumplidas y otras en desarrollo. Esa investigación existe y está a mi cargo. Lo primero que me gustaría dejar en claro es que la posición institucional, cargo, poder, etcétera, que tenga una persona, para este fiscal que habla, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado o el desarrollo de la investigación. Luego, lo que usted dice de si existe alguna requisito de procesabilidad, que es el que se refiere, no hay ninguno que en este momento no nos impida seguir investigando. ¿Fiscal va a formalizar al subsecretario? Se trata de una investigación en curso. ¿Ya fue interrogado el subsecretario? Las diligencias de investigación no se comentan. Bueno, vamos a ver cómo avanza este tema. Lo cierto es que ya asumió Luis Cordero ahora como subsecretario del Interior. Jaime Gajardo asumió como ministro de Justicia, así que vamos a ver cómo avanza ahora los desafíos que quedan ahí pendientes todavía en el Ministerio de Seguridad. Gracias, Paulina García. Paulina, buen día. Oye, un par de apuntes nomás, porque aquí hay mucho y tanto que comentar que casi, se hace difícil incluso abordar esta tremenda noticia. Digo tremenda deliberadamente porque no sé qué otro calificativo cabe. Apunte al margen. Javier Armendáriz es el fiscal que prácticamente inauguró públicamente, hizo el estreno en sociedad de manera visible del nuevo sistema procesal penal en los primeros años de esta gran reforma al sistema de justicia chileno. Él fue el fiscal de la Araucanía que investigó el caso Lavandero, que también puso en el banquillo de los acusados al ex senador Jorge Lavandero, acusado de delitos sexuales. O sea, nada que logró menos una condena contra el ex senador Lavandero por abuso infantil. Claro, y fue el primer juicio oral que presenciamos, que se cubrió por la televisión, en que vimos una audiencia como hasta entonces solo conocíamos en las películas, en que fiscales y defensores debaten y alegan públicamente. ¿Te tocó estar cubriendo eso? Bueno, fue conmoción nacional, hubo además reportajes que también una vez más
significaron un rol de la prensa también muy importante ahí, que revelaron parte de la historia detrás de esos crímenes que se le imputaron a Jorge Lavandero. Sí, tal cual. Y en esa línea, desde ese punto de vista, en lo que tiene que ver con lo penal, ya tratando de no meternos en detalles que hasta ahora son desconocemos, que son por demás, Mauricio, completamente delicadísimos para la víctima y para el ahora ex subsecretario. Ahí, a propósito de Armendáriz, lo que se espera es que esto se investigue rápido y con máxima rigurosidad para que se llegue, y esto uno lo dice ya parece un lugar común, pero para que se llegue a la verdad, porque es la única forma de establecer qué pasó acá. La denuncia es grave. Sí. Monsalve no desconoce los hechos que se relatan y que se han conocido, pero él sí descarta haber cometido delito, digamos. Sí. Y ese es el escenario en el que hoy día estamos. Lo terrible del caso es que cuando estamos ante una situación como esta, uno no puede no atisbar lo que puede venir a futuro. Y ahí de alguna manera lo estamos insinuando, Paula, y el fiscal Armendáriz, cuando se niega a contestar sobre lo que viene y entregar más detalles, en el fondo lo que está negando responder es lo que inevitablemente va a ocurrir, que es una formalización de cargos, eventualmente una detención, eventualmente, imaginen ustedes, una prisión preventiva. La violación es una pena de crimen. ¿Qué pena de crimen? Un delito de crimen. Que amerita entonces cautelares gravosas, eventualmente entonces un juicio oral y eventualmente una condena. Mientras ello no ocurra, tiene que ser presuntamente considerado inocente Manuel Monsalve, pero ese es el escenario que se le abre al hasta ayer subsecretario del Interior. Lo que agrava además la condición de sensibilidad de la noticia, no solo por la víctima y todo el proceso o presunta víctima que va a tener que empezar a vivir, sí, por ahora con una severísima protección de su identidad y sus funciones funcionarias, incluso sus tareas funcionarias, porque está con licencia. Como tiene que ser, por cierto. Como tiene que ocurrir. Y por otra parte, para la familia de Manuel Monsalve, casado y con 2 hijas mujeres. Por eso te digo, un proceso que es muy delicado para la víctima, por supuesto, y en primer lugar diría yo, pero también muy delicado para Manuel Monsalve y su familia y su entorno, porque esta es una situación que está comenzando a investigarse. El fiscal Armendáriz decía y confirmaba que ya se han realizado diligencias. Bueno, ayer vimos varias de ellas, la incautación del celular, un allanamiento en el restaurante peruano ahí del centro, donde se habría producido este encuentro previo al hotel, y eso va a seguir su curso y es el inevitable, el que ya describías tú, Mauricio. Sí, y ahí hay elementos que ya empiezan a reclamarse como evidencias que tendrían que estar. Grabaciones de cámaras de seguridad. Del restaurante dicen que no habría, que es material que se va borrando cada pocos días, y estos hechos se sitúan en el 22 de septiembre. Y ya pasaron esos 15 días. Hay una grabación que entendemos que el fiscal ya tiene de los registros de movimientos en el Hotel Panamericano, en calle Teatinos, a cuadra y media del Palacio de la Moneda, que era el lugar donde pernoctaba habitualmente el subsecretario Monsalve en esa tarea, en vista de que su familia, su origen está en el Biobío. A eso viajó el miércoles además para relatar a su familia o advertir a su familia sobre lo que se le venía encima. Y además tenía residencia situada en Viña del Mar. Recordemos que él fue diputado, ejerció por varios periodos la diputación por su zona, por distintas zonas fueron, a distintos distritos en distintos momentos de la región del Biobío. Y al parecer tenía un avecindamiento más o menos histórico ya en la región costera. Ahora también se reclama no solo conocer detalles de lo que se incautó en el celular, sino que otros posibles testimonios. Se habla de un taxista que es el que los habría trasladado, al menos según el testimonio de la víctima, desde el restaurante al hotel. Se habla incluso del jefe de gabinete de Manuel Monsalve, que en algún momento, después de un primer encuentro, esto previo a lo del hotel, que termina con esta denuncia, le habría ofrecido entre medio a la víctima un cambio en su función, en su rol laboral. Una suerte de ascenso y de un rol más cercano a Monsalve. Exactamente, después del episodio ese en el parque, donde ella dice que pasaron otras cosas, claro. Y ahí esto se va a suceder y va a ser, espera uno, de alguna manera vertiginoso, ¿no? Sí. Porque es necesario y es perentorio siempre
que haya velocidad en este tipo de investigaciones por todo lo que significa y el alcance que tiene, el impacto, ¿no? Que genera. Preguntas abiertas hasta aquí, no sé si con algún tipo de respuesta, Paula. El tiempo que transcurre entre los hechos y la denuncia. Hechos 22 de septiembre, denuncia lunes 14. Sí. ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué pasó con la constatación de lesiones? Con las reflexiones internas de la presunta víctima. Muchas veces en este tipo de ámbito delictual las denuncias tardan, cuesta que se hagan, pero si se hacen, dicho un poquito crudamente, más sobre la marcha, con la constatación sobre todo de lesiones cuando las hay, de manera inmediata. Bueno, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Fueron semanas al final. Eso en lo netamente factual, en los hechos de origen. Y lo otro en lo político, porque no termina de esclarecerse bien qué pasó en lo político cuando el gobierno toma conocimiento de esto el martes en la tarde, según relataba la ministra Toá, y el momento que se concreta la renuncia, porque hubo largas, casi 48 horas ahí en que el subsecretario seguía en funciones, y aparece él compareciendo para comunicar que él presentó su renuncia. Hay otros casos en los cuales es el gobierno el que apartó de sus funciones a un también subsecretario, como fue en su minuto el de Previsión Social. Claro, la diferencia con ese caso que se ha tocado harto en las últimas horas es que salió por una denuncia de acoso sexual y eso entonces no llegó a instancias penales. No fue una investigación interna, claro. pero la investigación ni siquiera estaba terminada. No. Y simplemente la ministra Jara apartó a Larraín del cargo. Decisión que se comunica desde el gobierno, no desde Larraín, que al contrario salió reclamando por esta situación que lo pillaba de sorpresa y que no era verdadera, en fin, y yo creo... se produjo un criterio muy distinto por algo que aparentemente es mucho menor que esto. El gobierno tiene que dar explicaciones por esas horas que pasaron entre que se entera la ministra y se entera el presidente. Puede haber incluso ahí algo como de manejo, ¿cómo decirlo? Para no alivianarlo, ¿no? Como emocional, claro. Y esta posibilidad de que Monsalve le explicara realmente humanitario a su incluso, familia, claro. pero políticamente eso tiene consecuencias, sí. Y el gobierno se tiene que hacer cargo de explicarlas. Hay cuestiones que son súper entendibles en lo humano, pero que no se corresponden, no se condicen con las tareas de Estado. Exactamente, y ahora también el consenso era claro, como que no quedaba ni una otra alternativa, que más allá de criterio instalado, TOA o cualquiera fuera, el gobierno no podía seguir trabajando con Manuel Monsalve, porque es un gobierno que ha tenido una declaración de principios que apunta, por ejemplo, al feminismo, a poner las mujeres en el centro. No podrá estar de acuerdo si han avanzado en eso o no, pero ideológicamente se han situado desde ese lugar, por lo tanto ya desde ese lugar no tenía ni una presentación que alguien con una denuncia encima de violación siguiera trabajando en el gobierno, porque uno decía ayer, el criterio TOA es para personas que están formalizadas, y no es el caso de Manuel Monsalve. Claro, entonces quizás queda un buen trecho para llegar a ese punto. La lógica podría haber seguido, pero desde el otro punto de vista no había presentación para que Monsalve siguiera siendo el subsecretario del Interior. Y bueno, vamos a seguir analizando durante todo el día el movimiento que terminó con Cordero, la subsecretaría, y con el ministro comunista, con otro ministro comunista a cargo de Justicia.